Un cordial saludo. En este vídeo vamos a analizar lo que es la bioelectricidad en el cuerpo humano. Arrancaremos con la explicación de lo que es el potencial de Nernst, lo que es la difusión de los iones en la membrana. Trataremos todo el ciclo completo de lo que es el potencial de acción, desde el potencial de reposo, luego la despolarización, repolarización y hiperpolarización. Luego nos iremos a lo que es la neurona y veremos lo que es el pulso saltatorio, cómo se origina este pulso, la explicación completa de lo que es la bomba de sodio y potasio, todo lo que lleva para que el pulso eléctrico llegue a su destino. Y finalmente analizaremos con algunos ejemplos, ilustramos ejemplos para aclarar bien el tema. Así que pues eso va a ser la dinámica de este curso y empezaremos entonces la explicación completa. Muchas gracias. Tema de hoy: electricidad en el cuerpo humano, biofísica. Bioelectricidad es la rama de la ciencia biológica que estudia el fenómeno que consiste en la producción de campos magnéticos o eléctricos producidos por seres vivos. Estos dos conceptos van fuertemente unidos, ya que toda corriente eléctrica produce un campo eléctrico. Y ya en cursos anteriores ya habíamos estudiado lo que es un campo eléctrico, que es un campo magnético, que es una corriente y el efecto que produce. Así que ahora lo vamos a ver acá en función en el cuerpo humano, cómo es. En la mayoría de las células de los animales hay una diferencia de potencial entre el interior y el exterior de la célula. Vamos a ver entonces. Aquí tenemos algunos ejemplos de células, de órganos, músculos, donde esto para poder funcionar pues necesitan de una corriente, un impulso eléctrico, que es la primera, ¿verdad? Entonces tenemos por ejemplo aquí músculo, tenemos las neuronas y tenemos el cuerpo humano. Si le hacemos un CAT, por ejemplo, cuando está funcionando, vamos a ver el cuerpo humano como si fuera un arbolito de Navidad, algo así parecido, ¿verdad? Por esas constantes ondas, ¿verdad? O pulsos eléctricos que se mueven. Entonces vamos a analizar también cómo va a ser el potencial eléctrico internamente o externamente de una célula. Veamos otro ejemplo, tal como habían anunciado anteriormente. Tenemos aquí la neurona, tenemos un pez aquí. Los peces tienen sus músculos, las contracciones para poder moverse y nadar con esos impulsos eléctricos, y también tenemos la anguila eléctrica, otro ejemplo de electricidad o bioelectricidad, ¿verdad? Investigaciones hechas por el señor Walter Nernst, que fue uno de los pioneros que estudió, es un físico biólogo, químico, perdón, hizo mucho trabajo sobre la físico-química, y entre ellos está la fórmula o la ecuación, por decirlo así, de Nernst, que vamos a ver ahora mismo, ¿no? Así que, bueno, antes de analizar esa ecuación, veamos un ejemplo. Aquí tenemos entonces que tenemos dos comportamientos, o podemos simular que esta es una célula. Tenemos la parte interna, la parte exterior, como queramos verlo, o un recipiente con una división aquí, una pared que es permeable a ciertos iones. En este caso, el potencial de reposo de una célula es producido por diferencia de concentraciones de iones dentro y fuera de la célula, por diferencia en la permeabilidad de la pared celular a los diferentes iones. La pared celular no siempre es permeable a todos los iones. Por ejemplo, el sodio no es tan permeable, ¿verdad? En la pared celular no pueden pasar muy fácilmente. Por ejemplo, si este es, no pueden pasar los iones de sodio tan fácilmente. En cambio, el de potasio, esos iones sí pueden traspasar más libremente. O sea que hay, la relación más o menos es de 35:1 o 100:1, por ejemplo, ¿no?
pasan 100 de potasio y 1 de sodio. En dos soluciones de cloruro, potasio de distintas concentraciones son separadas por una membrana, tal como lo vemos aquí, semipermeable. El cloruro se disocia en partículas de iones de potasio cargados positivamente e iones de cloruros cargados también negativamente. Estos iones se mueven de manera independiente unos de otros, pero cualquier pequeña región, por ejemplo, una región dentro de este recipiente, va a haber algunas partes, algunos lugares donde la concentración va a ser iguales y va a estar eléctricamente neutra. No, eléctricamente neutra, la misma cantidad de iones o de cargas. La difusión de los iones del potasio desde una solución más concentrada del comportamiento 1 a otra menos concentrada al comportamiento 2. Da como resultado un exceso de cargas negativas y una en exceso de carga positiva, tal como lo vemos aquí, ¿verdad? Ok, ¿qué pasaría si en la membrana es permeable solo a los iones de potasio, por ejemplo, ¿no? Pero no así al de cloro, tal como lo expliqué pues, anteriormente? Los iones de potasio pueden moverse libremente de aquí por la pared, ya que es permeable, a diferencia del cloro, que no va a poder. La solución de la región 1 pronto tendrá un exceso de carga negativa, porque los positivas están migrando hacia el comportamiento 2, y aquí va a quedar ese espacio, esos huecos que se denominan, pues, que van a ser negativos debido a los iones de cloro, que no pueden fluir por la membrana. Y por su parte, la región 2 tendrá un exceso de carga positiva debido a la permeabilidad de los iones de potasio. Así más o menos funcionaría igual dentro de una célula. Estas cargas en exceso se concentran a lo largo de la membrana, mientras que la masa del fluido en cada comportamiento permanece neutra. Las capas de carga negativa y positiva a cada lado de la membrana producen una diferencia de potencial que le vamos a llamar V1 menos V2, ¿verdad? Externo y interno, extracelular, intracelular. A través de la membrana y un campo eléctrico, el cual ya hemos estudiado lo que es un campo, como la dirección, el campo vectorial, que retarda el flujo de los iones positivos de la región 1 a la región 2 y acelera el flujo de la región 2 a la región 1. Hay una presión ahí, ¿no? De esos. Ok, la diferencia de potencial en equilibrio viene dada por función de las concentraciones de los iones de potasio en los dos comportamientos por la ecuación siguiente, ¿no? Esta es la ecuación de Nernst, ¿verdad? Entonces tenemos que la diferencia de esos potenciales, la diferencia de voltaje, es igual a más menos 2.3 kT. Esta es la constante de Boltzmann, y esta de la temperatura, pues esto pues tiene que ver con la energía o la energía cinética. Partido por la carga, multiplicado por el logaritmo base 10 de la concentración en el comportamiento 1 dividido entre la concentración en el comportamiento 2. Donde podemos entonces calcular esta constante si tomamos entonces, por ejemplo, que la temperatura del cuerpo humano es de 37 grados, así que, y eso transformado a Kelvin, grados Kelvin, nos da 310, y 1.38 por 10 a la 3, que es la constante de Boltzmann, eso en unidades de Joule por Kelvin. Así que ven que tus unidades se cancelan, dividido entre la carga de esa partícula, que es 1.60 por 10 a la menos 9, también ya la conocemos. Así que hacemos la operación y eso nos da pues 26.7 milivoltios, esta cantidad que está aquí, ¿verdad? Ahora esa cantidad que está aquí la procedemos a multiplicar por 2.3. Veamos entonces, y nos da un resultado exactamente
de más o menos de 61.4 milivoltios. Ese es el valor, entonces, que esto sería una constante que podemos utilizar siempre y cuando estaremos hablando aquí que la temperatura sea de 37 grados. Ya si varía, entonces tenemos que transformarlo y va a haber un cambio ligero de aquí de esta magnitud. Bueno, conocido esto, ahora lo que tenemos que ver cómo manejar esto, cómo trabajarlo, cómo saber cuándo es la concentración interna de la célula o externa, intra o extra celular de para conocer cuál es la concentración o el potencial de NER, que es lo que nos damos, ¿no? Entonces, la concentración de los iones, tanto de potasio y sodio y cloro en un fluido extracelular e intracelular, lo tenemos en esta tabla. Esto basado en el libro de Kromer, porque va a depender el autor que estén tomando. Entonces, estas concentraciones van a variar. Así que, pues aquí está en unidades de mol por litro. Otros utilizan la miliequivalencia por litro. Así que ya sería, por ejemplo, si es mili, sería aquí 5 y acá 141. En tal caso estamos usando mol por litro. Y estas serían las concentraciones, por ejemplo, para el potasio extracelular tiene una concentración de 0.05 mol por litro y intracelular de 0.141. Así que así se manejan las concentraciones y así para otros, ¿no? Entonces aquí tenemos este A con asterisco, son otros, porque no solamente la célula interna, por ejemplo, están compuestas por estos iones. Además de eso, hay otras que también aportan, que se encuentra que ya más adelante ya lo vamos a ver. Así que, por ejemplo, si queremos encontrar cuál es el potencial de NERS, el potencial de NERS, o ese FEN, ¿verdad? Con respecto al potasio, vamos a hacer el cálculo para ver cómo se maneja y cómo utilizar estos signos positivo y negativo y la concentración, cuándo utilizar la concentración externa o interna de la célula, esas concentraciones. Así que vamos a verla. Un ejemplo para el potasio. Como vemos, entonces aplicamos la fórmula. Esta ya dijimos que es constante, suponiendo que esta es de 37 grados para el cuerpo humano. Así que vamos a colocar aquí la concentración, sería la concentración interna entre la concentración externa. Entonces nos vamos acá atrás para ver en la tabla. En la tabla tenemos que para la concentración extracelular del potasio es 0.005 y intracelular es de 0.141. Así que entonces procedemos a colocarlo. Entonces, extra. Entonces tenemos del potasio aquí, ¿no? Del potasio que colocamos cuando vamos a resolver esta ecuación. Esta es la intra. Así que entonces colocamos la concentración interna de la célula dividida entre la concentración externa de la célula. Y hacemos esta operación. Como hay mayor concentración de potasio internamente de la célula que fuera de la célula, así que entonces primero iría de la parte mayor, o sea, donde hay más concentración, a la parte exterior, que hay menos. Entonces, por ende, aquí iría la concentración interna, entre la concentración externa. Siempre el potasio tiende a ir hacia el gradiente, que sería hacia la parte exterior. Hacemos esta operación y entonces ahora, ¿qué signo vamos a utilizar? Aquí es importante, ¿verdad? Como el potasio, este ion positivo, está internamente en la célula y va en una gradiente hacia la parte exterior. Por ende, lo que vemos es que la célula internamente va a quedar negativo.
queda negativo porque es positivo interno y sale. Así que por ende está dejando negativo. Y así que aquí colocamos. Aquí este signo que se va a colocar aquí siempre va a ser el signo de cómo quedó la célula una vez de la difusión que ha pasado, ¿no? Ahí, ese es el signo que se va a colocar aquí. Internamente, siempre. Recuerden esta parte, internamente. Ok, ¿qué potencial de NER tendría la diferencia en la concentración de los iones, por ejemplo, para el sodio? Este es otro ejemplo que vamos a ver en sus dos comportamientos. Vamos a ver. Ahora si retornamos al del sodio, vamos a ver aquí la tabla del sodio. Del sodio tenemos que la parte extracelular es 0.42. Quiere decir que hay más iones de sodio en la parte extracelular que en la parte intracelular. Vemos aquí, ¿verdad? 0.0. Así que vamos a ver, entonces, como queremos ahora colocar, encontrar cuál es ese potencial de NER entre esas dos diferencias, porque vamos a tener la diferencia externa, la diferencia interna. Para cálculo del potencial de NER, tomamos de referencia que la parte exterior es 0 con referente a la parte interna de las células. Así que así es la medición. Y como hay más concentración de sodio en la parte extracelular que en la parte intracelular, por ende los iones van a tender a entrar. Así que vamos a ver cómo, así como van a tender a entrar, ¿qué resulta? Que la parte entonces de la célula extracelular va a quedar negativa, negativa, y la parte interna de la célula va a quedar positiva. Así que entonces ahora colocamos en la siguiente, aquí lo tenemos entonces ahora como, esta es de dónde viene, ¿verdad? Que es la parte extracelular. Anteriormente para el potasio era al revés, aquí era en la parte interna versus la parte extra. Ahora no, ahora la parte extracelular de dónde viene hacia dónde va a quedar. Así que es 0.142 dividido entre 0.010. Hacemos esta operación y vemos el signo. ¿Qué pasa? ¿Cómo quedó la célula ahora? Como los iones son positivos, así que la parte exterior quedó negativo y ahora la célula internamente va a quedar positivo y por ende vamos a colocar entonces el signo este que está aquí positivo. Y así es que se trabaja esta ecuación de NER. Es importante esto, dominar esto que está aquí, cuando es extra o cuando interna. Cuando coloco esto arriba, cuando coloco esto abajo, denominador o numerador, ahí lo tenemos que analizar. Va a depender hacia dónde, qué concentración estamos analizando. Y el signo, pues, ver cómo quedó la célula internamente. Ojo, esto internamente, este signo es internamente de la célula. Ok. Veamos ahora entonces cómo funciona, cómo es ese proceso. Una vez que conocemos esa diferencia de potencial aplicado con la ley de NER, hay otras fórmulas, la ecuación de Goldman, Hodgkin y Class, que es esta solamente, la de NER es solamente para una sola concentración, por ejemplo para el potasio, para el sodio, etcétera, el cloro, ¿verdad? Podemos encontrar. Pero resulta ser que las células no solamente tienen eso, hay otra, mano, y cuando tenemos la concentración de todas, entonces habría que aplicar otra fórmula para saber cuál es la diferencia potencial donde intervengan todos los iones, tanto el de sodio, potasio, el cloro, el magnesio, todo. Así que esa no lo vamos a incluir ahora, pero para que sepan que existe para saber el total del potencial eléctrico, el FEN de esa célula. Aquí vemos entonces que tenemos una neurona con sus partes, tenemos el núcleo, la dendrita, este sería el filamento, que es el axón, recubierta, ¿verdad?, por unas que se lo denominan vainas, y estas conexiones aquí, que es donde se va transfiriendo el sonido, donde hay
la entrada y salida de los iones. Y acá tenemos entonces la telodendrita, que es donde se comunica, donde hace sinapsis una neurona con otra. Es importante también saber que la velocidad de un pulso eléctrico, es aproximadamente de 30 metros por segundo. Bueno, entonces el recorrido es el estímulo puede ser, ¿no?, un pinchazo, algo, ¿no? Entra al receptor, va a la vía aferente, aquí el centro integrador, ¿verdad?, después las vías aferentes, y después viene entonces para el efector, que son las células nerviosas que reciben el estímulo para ejecutar cualquier obra, ¿verdad? Así que más o menos eso es el proceso de ese pulso o de esa onda que va a recorrer, ¿verdad? Entonces, como hablamos anteriormente, tenemos el estímulo, esta es la neurona, pasa por aquí, aquí va el pulso y llega, y aquí va a hacer sinapsis y se sigue la información, continúa la información. Entonces, estas son las tres etapas que vamos a ver cuando la membrana está en reposo, cuando la membrana se despolariza y cuando la membrana se repolariza. Vamos a ver estos tres partes separados, independientemente, para conocer el funcionamiento, cómo es el proceso de esa corriente eléctrica. Veamos entonces, tenemos el impulso nervioso que durante el reposo, ahora mismo estamos en reposo, que es la primera fase de las neuronas, se encuentran polarizadas. Significa que están positivo afuera y negativo adentro. El continuo accionar de la bomba de sodio y potasio, esta bomba no es más que la forma de que se pueda mantener una célula en ese equilibrio. Entonces la bomba de sodio y potasio simplemente que agarra tres moléculas, tres iones de sodio, lo va sacando y entra dos de potasio. Ese es el funcionamiento de esta bomba de potasio. Va para mantener ese equilibrio. Como se habla de bomba, así que ella pues necesita de un combustible, una energía, que es la ATPasa, que es esa disfosfato de adenosina o trifosfato de adenosina. Se transforma de una a la otra esa es la energía, ese es el combustible que necesita para poder estar funcionando. Así que en este periodo vamos a tener dos canales de flujo, que se le denominan canales de flujo, de paso, que no están controlados por voltaje. Entonces ellas, simplemente esos canales van a estar abiertos y, como hablamos, hay ciertas, por ejemplo, en el caso de las membranas, son permeables más al potasio que al sodio, en una relación de 10:1, por ejemplo, pasan 100, y de potasio y 1 de sodio. Así que más o menos esa es la relación. Ahora mismo estamos en esta estadía donde la célula internamente, como hablamos anteriormente, tiene menos 70 milivoltios internamente, en reposo, ¿no? El valor del potencial de la membrana en reposo es de menos 70 milivoltios. El milivoltio es la unidad que vamos a utilizar aquí para el potencial eléctrico. El signo se coloca convenientemente teniendo en cuenta las condiciones del medio intracelular. El potencial lleva signo negativo porque en el medio intracelular predominan las cargas negativas. Es importante tener en cuenta eso, ¿no? Ok, en las membranas existen canales iónicos no regulados, tal como hablé anteriormente, de sodio y de potasio. Significa que no son estimulados por choques de corriente eléctrica. Simplemente ellas están ahí y están dejando pasar iones tanto de sodio y de potasio. A través de ellos cada ion escapa siguiendo su gradiente. El sodio, por ejemplo, ingresa a la célula y el potasio, para el cual la membrana es mucho más permeable, ya hablé anteriormente. Sin embargo, las concentraciones iónicas se mantienen desiguales, pues la bomba de sodio y potasio trabaja permanentemente. Siempre va a estar ahí, ¿no? 3 saca y 2 entra de potasio. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Ahora mismo nos encontramos aquí en reposo y aquí tenemos entonces los otros canales
aparte de lo que eran los que no son regulados por voltaje, y tenemos ahora los canales que son regulados por voltaje. Tenemos aquí canales el de sodio y el canal de potasio, que ellos se van a activar, como dicen, regulados por voltaje, significa que van a necesitar un cierto voltaje, una cierta cantidad que se van a activar para poder abrir o para cerrar. Así que vamos a ver cómo funciona. Bueno, aquí está la forma de medir, hablamos, ¿no? Asumimos que en la parte exterior es 0 y medimos entonces la diferencia con respecto a la parte interior. Y nos marca que es menos 70 milivoltios. Aquí es un poco más para profundizar sobre las bombas de sodio y potasio, ¿no? Que está potasio, que hablamos de las 3 moléculas que atrapa, y 2 de potasio. Así que ellas con el combustible del ATP funcionan y hacen ese procedimiento de sacar y extraer, sacar y introducir, pero no, y para así mantener pues el equilibrio y el funcionamiento también, ¿no? de la célula. Sin esto pues no funciona. El mecanismo por el cual un estímulo desencadena el impulso nervioso consiste en una alteración de la permeabilidad de la membrana. Las membranas de las neuronas tienen canales iónicos regulados por voltaje, tal como lo vimos anteriormente, por el potencial eléctrico. Los estímulos abren los canales de sodio regulados por voltaje. La apertura de estos canales es muy rápida. Cuando se abre el canal de sodio, ingresa a la célula en forma masiva. A la célula en forma masiva. A medida que ingresa los iones de sodio, el interior celular se hace cada vez más positivo. Veamos aquí, ¿no? Una vez llegado el estímulo, por ejemplo, como hablé anteriormente, un pinchazo, tocó algo caliente, movió el cuello, la contracción, por ejemplo, del corazón, todo eso son impulsos, son señales que llegan a la membrana, a la célula, y se activan. Entonces, en este caso, como estamos hablando que son controlados, ¿verdad? Son controlados por voltaje, así que una vez que llegue ese estímulo y active, que esa señal más o menos tiene que ser de 55 menos 55 voltios, milivoltios, para que ese canal se abra. Entonces, este es el umbral aquí, ¿no? Aquí. Justo aquí se tiene que abrir. Entonces, aquí también se habla la ley del todo o nada. O es 55 para que funcione o nada. O se queda aquí retardado, puede ser que un pulso muy débil y no reacciona los canales paredes. Así que entonces aquí en este caso se activó y empieza a ingresar los iones de sodio, resultando ahora que se invierte. Ahora, en lugar de ser positivo afuera, queda negativo y positivo. O sea que la célula ahora internamente se va, y así va a llegar y se va. Este proceso que viene desde aquí, desde el umbral, y empieza a subir. Entonces, como vemos aquí, ahora el voltaje empieza a aumentar. De 70 pasó a menos 55 y pasa por aquí, menos 40, 0. Digo que aumenta porque va hacia el positivo. Entonces, vemos que este es el proceso de despolarización o potencial de acción que se le llama, ¿no? Y va a llegar a un punto final aquí de la cumbre o de la meseta, que se le llama a veces, ¿verdad? Pico de potencial de acción, ¿verdad? Y nuevamente va a haber otro canal que se va a activar. ¿Qué canal va a ser ese? Vamos a verlo. La despolarización en el sector de la membrana donde actúa el estímulo provoca la despolarización de los sectores vecinos, lo que vimos anteriormente, toda esta parte por aquí. Secuencialmente se abren más canales de sodio y sigue ingresando así y se autopropaga el potencial de acción. El potencial de acción autopropagado es lo que llamamos el impulso nervioso, o una onda, puede ser para mí, ¿no? Para entender un poco más. El papel de la membrana en la conducción del impulso nervioso no es pasivo como el de un cable por donde pasa la corriente eléctrica. Al encenderse la primera partícula, como vimos últimamente, esta produce la combustión de la siguiente y la llama se mueve sin parar hasta el final del camino, hasta el punto de la cima, ¿no?
Los canales de sodio regulados por voltaje se abren muy rápidamente, pero permanecen abiertos por poco tiempo. Cuando el potencial llega a más 35 milivoltios, está por aquí, donde llega a más 35 milivoltios, entonces, ¿qué sucede? En ese punto, los canales de sodio cierran sus compuertas, ¿ves? Aquí ya cierran, no pasa más iones de sodio hacia la membrana, y el flujo de sodio hacia el interior, pues se interrumpe. Resultando como esto, entonces, que al mismo tiempo que los canales de sodio se cierran, se abren los canales de potasio, se abren con las compuertas de voltaje. Estos tienen una apertura más lenta y prolongada que los canales de sodio. Al abrirse estos canales, los iones de potasio salen de la célula. La pérdida de cargas positivas a través de los canales de potasio provoca que en el interior de la célula vaya quedando, entonces retorne nuevamente al negativo. A través de los canales provoca que el interior de la célula retorne negativo. Así, el potencial de la membrana retorna al valor de reposo, tal como estaba inicialmente. Y la recuperación del potencial de reposo recibe el nombre de repolarización. O sea, una vez que he llegado aquí, ¿no?, a 35 milivoltios, entonces esta es la señal, como hablamos que esto está regulado por voltaje, en este punto esta señal se abre este canal y con esa señal de 35 milivoltios se cierra lo de sodio. Así que aquí empieza el proceso de repolarización, se llama, ¿no?, para llegar nuevamente al estado de reposo. Los canales de potasio se cierran cuando la repolarización es completa, cuando ya llega al reposo. Veamos, entonces, la bomba de sodio, potasio, restablece los gradientes iniciales introduciendo nuevas iones de potasio y extrayendo los de sodio de la célula. Entonces vemos que el 70% del ATP de ese combustible de la neurona es consumido en el trabajo de la bomba de sodio y potasio. Entonces aquí vemos, entonces ya, aquí una vez se restableció el estado de reposo, es restablecido por la bomba y ya los canales están cerrados y nuevamente empieza, ¿verdad? Empieza a esperar el otro impulso, la otra señal que llegue de activación y así sucesivamente, ¿no? Es importante recordar que todo esto es en milésimas de segundo. Esto no es que... ¿no? Entonces, haciendo un resumen, tenemos entonces aquí que se encuentra en estado de reposo la membrana. Una vez que llegue la señal, una señal, sea un pinchazo en el dedo, que sea, llega la señal, se activa si sobrepasa los 55 milivoltios. Entonces, este es el umbral, sobrepasa, o la ley del todo el nada, y empieza la despolarización. Una vez llegado acá al punto de ¿no?, cuando llega a los 35 milivoltios, se cierran los canales de sodio y se abren los canales de potasio. Y empieza entonces nuevamente la repolarización, que empieza, ¿verdad?, a tratar de llegar. Entonces aquí vemos algo interesante. Como la bomba de potasio, de sodio y potasio trabajan efectivamente muy bien, así que hay una hiperpolarización. O sea que en lugar de quedar la membrana en menos 70 milivoltios, lo que sucede es que llega hasta menos 90 milivoltios. Sobrepasa el voltaje normal. Así que entonces aquí nuevamente tiene que entrar en funcionamiento las bombas para normalizar y nuevamente llevar a esa membrana al estado de reposo de menos 70 milivoltios. Así que en ese espacio, pues, aquí en este espacio de aquí a acá, no puede recibir ninguna señal porque hay una voltaje, sobrepasó el límite aquí que estaba aquí en menos 70, así que no recibe señales, queda bloqueado. Pero esto rápidamente las bombas trabajan y nuevamente llega a normalizar. Así que este es el proceso de cómo son las ondas o la corriente eléctrica, cómo funcionará dentro del campo. Vamos a ver algunos ejemplos ahora que ya, una vez conocido todo esto. Supongamos que la concentración intracelular del cloro fuese de 0.025 mol litro.
La pregunta es, ¿cuál sería la concentración extracelular si el potencial de NERS debido al cloro fuera de menos 72 voltios? Entonces aquí está interesante porque ahora lo que nos piden es saber cuál es la concentración extracelular. Y ya nos están dando cuál es el potencial de NERS, ¿verdad? La diferencia de potencial. Si ponemos el voltímetro respecto a la célula en la parte externa y colocamos en la parte interna y nos dio que es menos 72. Ya nos están dando ese potencial, ese voltaje. Igual nos dicen la concentración, cuánto es interna. Así que bueno, vamos a proceder a encontrar cuál es esa concentración. Bueno, aquí tenemos la fórmula de NERS. Esta fórmula de NERS, que ya esta es una ecuación, aquí no nos han dicho, pero aquí asumimos que la temperatura es de 37 centígrados para el cuerpo humano. Logaritmo, entonces nos piden cuál es esta concentración extracelular. ¿Ah? Y todo eso es igual a menos 72 milivoltios, que es las condiciones del problema. Entonces, bueno, aquí simplemente ya empezamos y aplicamos algunos conocimientos de la fórmula para logaritmo y se realiza como sabemos, ¿no? Aquí podemos hacer esta, sería, podemos colocarlo de esta forma para que se nos sea más fácil. Aquí lo tenemos, entonces ya esto pasa dividiendo acá, pasa dividiendo, se lleva el signo porque estamos hablando del cloro. Así que ahora el cloro, ¿cómo va a quedar la célula? Si el cloro por ejemplo tiende a entrar, así que como el cloro es negativo, deja positivo afuera y negativo adentro. Así que entonces aquí vamos a tomar el negativo, para estar dividiendo el logaritmo de esto. Así que ahora procedemos a hacer esto, hacemos la operación. Esta división de aquí a acá nos da 1.72, perdón, 72, sí, del logaritmo de esto pasaría ahora hacia acá, queda positivo y nos queda entonces que es igual a menos 0,428 logaritmo de. Aquí también aplicamos una fórmula, la exponencial, que sería igual a 10 elevado a la 0.428 igual x. De aquí despejamos y encontramos entonces que x igual a 0,373 y reemplazamos efectivamente, entonces ya encontramos la concentración extracelular y reemplazamos y efectivamente nos dio menos 72 milivoltios, que eso era lo que nos decía, pues que era ese valor. Muchas gracias, hasta luego.